Hola Hola, Lali, hola, ¿cómo andamos? ¿cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Sí, habíamos dicho que íbamos a empezar a tratar los temas y el tema que íbamos a tratar hoy era el observador, que Ujú. un poco para ir introduciendo, digamos, introduciéndolos a todos y haciendo una breve introducción, todas las disciplinas que nosotros estamos tratando y a las cuales nos hacemos referencia y hemos sumado en este sistema, tratan al observador o tratan a la persona como un observador. El coaching y la PNL son los que más hablan sobre ello, pero nosotros, cada uno de nosotros y nuestra individualidad, somos considerados un observador con una lente propia. Y Ujú. bueno, salvando esta breve introducción como para que quede claro que no es competencia de una disciplina, sino que por ahí cambian el vocabulario técnico, cambia la manera de nombrarlo, pero en sí estamos hablando de lo mismo. Entonces todos nos basamos y respetamos el observador que somos frente a determinadas circunstancias. Eh, Te Sí, cedo la palabra si querés empezar. Total, si viene sí, sí. Laurita, si se suma Laurita. Dale, este concepto como para ampliar un poco más, lo toma mucho la filosofía. Desde ahí lo absorbe esa parte de la filosofía y el coaching hace de eso algo muy extenso y muy usado, y lo mismo que la PNL y lo mismo que la bio. Eh, por eso también es un concepto muy amplio. Y lo veíamos como muy importante para esta época con la cual estamos transitando, y desde las consultas que nos estaban haciendo. Entonces dijimos, otro tema que pusimos, es decir, tratar de que en estos 30 minutos poder dar nuestro punto de vista, nuestro observador, eh, y para ir creando esas preguntas que la gente que lo escuche y nosotros nos van aclarando muchas cosas. Yo creo que una forma para empezar a desarrollar este tema es a través de ejemplos. Hay un ejemplo que se me viene a la cabeza, que es qué hace como para ir desarrollando, qué hace que una persona vaya al cine y le parezca una película sea extraordinaria y lo emocione, y la otra que está al lado le pareciera le parece que la película fue malísima, ¿no? O Entonces, aburrida. o aburrida. ¿Qué hace que una persona lea un libro y lo atrape y se emocione, y la otra lo cierre a las 10 páginas? Eh, entonces, desde ese lugar, es decir, ¿por qué ante una misma realidad, que en este caso es una película, un libro o cualquier hecho, lo vemos de distintas formas? Porque, ¿qué pone en tela de juicio esto? Es que somos seres interpretativos e interpretamos la realidad en función a nuestros filtros, ¿no? ¿Y qué son esos filtros? ¿Qué es donde trabaja tanto estas disciplinas? Nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros valores. Entonces, vemos a la realidad y lo interpretamos en función a esos filtros que, que fuimos creando, que nos crearon. Entonces, desde ese filtro nos enfrentamos con la realidad y percibimos, y después obtenemos una respuesta o un resultado. Eh, por eso es tan importante este concepto, porque podemos desde ese lugar empezar a ver cuáles son esos filtros, cuáles son esas creencias, cuáles son esos juicios, esos valores que hace que interpretemos la realidad y que tengamos resultados tan distintos para una misma realidad.
Todo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Les llegué 10 minutos tarde, pero arrancar, me parece bien que ya han arrancado. En punto arrancamos. Ahí pues, Claro. vamos a tratar de cerrar ahí, a los 30 minutos. Cuando ya arrancó explicando Sí, sobre el observador, lo escuché. y en ese momentito en que él decía, como para invitarte, yo había tomado la palabra y voy a cerrar el concepto y te dejo, Sí. Pablo, que sigas porque está sumamente interesante. Esos filtros que cada uno tenemos son propios, individuales de cada una de las personas que caminan todo este planeta, de cada uno. O sea, somos totalmente individuales. ¿Por qué? Porque esos filtros son producto del entorno, de mi crianza, de mis programaciones, de la gestación que tuve dentro de mi mamá, de mi parto. Todo eso fue armando un montón de filtros que me hacen a mí única, porque inclusive con mi hermano, ¿no? Somos diferentes. Yo tengo a mi hermano criados en el mismo hogar, con los mismos padres, con las mismas, con la misma disciplina, si se quiere, y sin embargo tenemos maneras o filtros de ver las cosas que nos pasan e interpretarlas de manera diferente. Entonces, esos filtros hay uno por cada persona que camina el planeta. O sea, no hay dos filtros iguales. Por eso es que se los llama observadores. Bueno, es interesantísimo que hablemos de esto, un poquito, acá también intervienen las neurociencias, veamos desde qué lugar. Nosotros tenemos una capacidad perceptora, entonces percibimos de acuerdo a nuestros sentidos. Esa percepción que nosotros hacemos en el cerebro, digamos que es donde percibimos, ¿qué pasa? Funcionan dando diferentes emociones, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos de acuerdo a la información que traemos, por la información que hemos sido atravesados, por el lenguaje, por todos nuestros senos, por la parte primaria, por la parte secundaria, la parte de familia. Todo esto va a confluir en alguien, en este observador de que hablaba Lali, ¿sí? Pero, ¿qué capacidad tiene mi cerebro de observar? ¿No? ¿Qué pasa con el cerebro ahí cuando está observando? Entonces el cerebro hace como una especie de conjunción. Percibe, ¿sí? Y eso que percibe procesa. Entonces, en eso que procesa emite. ¿Y emite qué? Un juicio. Un juicio de lo que está viendo, de lo que está pasando, y ahí estaría bueno que después, más adelante, en los actos lingüísticos, le vamos a contar a la gente qué es todo esto, pero ahí diferenciamos mucho de lo que es un juicio, que es algo muy interno, de lo que es una afirmación que puede ser o no comprobada. Entonces, desde el vamos, ya nuestros juicios de las cosas y de las realidades ya pertenecen a un plano muy interno y tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de percibir. Una de las propuestas que le hacemos a las personas con BNC es esto, ¿no? Poder cambiar el observador, porque esto va a dar nuevas conexiones neuronales. Bueno, ese es un tema que justamente me apasiona a mí, pero viene a colación porque produce algo nuevo. Cambiar de observador produce una nueva conexión neuronal. Así que como le decía, bueno, el cerebro tiene esta parte, ¿no? Sensitiva, motora e integradora. Una vez que integró, dio algo. Y una vez que se dio ese algo, se emitió un juicio. Después, ahí, mientras sigan hablando, le voy a hacer un pequeño, a ver si la gente se prende, y vamos a hacer un pequeño pensamiento ahí de dinámico, para ver cómo es esto. Introduciendo o completando un poco lo que también explicas, Lau, que la neurociencia le da un nombre que a mí me gusta, que es reductores de la realidad, porque es como que al filtrar una realidad que ya la tenés, tus filtros reducen esa realidad para poder tener una respuesta rápida. Y muchas veces esa respuesta rápida se convierte siempre en una misma respuesta. Desde ahí nuestra tarea de empezar a ver cuántas opciones más tenemos para una misma
situación o una misma secuencia, digamos así. Y haciendo un poco, quedándome enganchado un poco con lo que hablaba Lali de los hermanos, se me vino a la mente otro ejemplo. Me gustan mucho los ejemplos, pero trabajando, para la gente que no me conoce, yo soy contador, y una vez trabajando con dos hermanos, expusimos unos resultados económicos a través de un balance, y uno de los hermanos se agarró la cabeza y dijo, estamos en el horno. Y el otro, dijo, esta es una gran oportunidad. Esta es la oportunidad para crecer. Se trabajaba sobre un tema de importación, que las importaciones reducían mucho, bueno, un tema más técnico de la parte de negocio. Pero uno vio el desastre y el otro, hermano, vio la oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hace que dos personas criadas en el mismo lugar, en la misma familia, trabajando en la misma empresa y desarrollándose desde chico en esa misma empresa, tengan miradas tan distintas, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Porque entra en juego, Pablo, no solo los filtros que vamos creando mientras crecemos, o sea, ya habiendo nacido y con la influencia de la familia y con todas esas creencias limitantes que nos van programando para cuando somos y que después nos acompañan toda la vida, a menos que las hagamos conscientes y las descubramos. También está la otra parte, que es la parte de la gestación, es la parte del parto, es la parte de las emociones que tuvo mamá mientras que estaba dentro yo de su vientre. Eso se llama proyecto sentido, con lo cual, ¿qué sintió mi mamá ante el proyecto? O sea, ante mí dentro de la panza. Entonces es por eso que incluyendo los mellizos al mismo tiempo, ¿no? Cada uno son programaciones individuales que hacen que después tengan esos filtros, que uno frente a una misma imagen pueda decir, esto es un desastre, estamos en el horno, y el otro diga, esto es una gran oportunidad para salir adelante, ¿no? Porque nos vamos a reinventar. Entonces, de eso, tanto el que vio el desastre como el que vio la oportunidad, son observadores de la afuera, observadores de lo que pasa y de lo que me pasa. Entonces, cuando vamos al ámbito privado, como decía Laura recién, o al ámbito individual, no a la interacción entre personas, y llega algo a mi vida inesperado por ahí, ¿no? O sea, algo que me sorprende. Como el sistema neurológico es un sistema que funciona como todos, o sea, como el digestivo, como el respiratorio, como el circulatorio. Es un sistema con lo cual se mueve por patrones, ¿sí? Se mueve por patrones, por disparos eléctricos, comunicaciones eléctricas, para producir una emoción determinada. Entonces, depende del observador que yo sea y que mi cerebro, los programas que contenga, va a ser la emoción que va a disparar. Entonces, por eso es que para uno, yo siempre digo un dicho que es gracioso, pero lo que para uno es trapo, para otro es una bandera, ¿no? Entonces, eso es descubrirse como observadores y para luego poder cambiar. Cuando uno lo descubre, lo hace consciente, lo puede corregir y cambiar. Sí, para ubicarse, volviendo al ejemplo de los hermanos en el balance, digo, ¿qué emoción les transitaba al que observaba eso como una oportunidad y qué emoción le transitaba al que observaba eso como que estábamos en el horno, ¿no? Entonces decimos, ¿hasta qué punto el observador o esos filtros nos definen o nos impactan en nuestras emociones y por ende en toda una repercusión, ¿no? Era eso como para darte esa... Sí,
Sí, sí. Y por eso que es necesario, cuando se descubre, un cambio de observador, Lau. Bueno, el cambio de observador tiene, quiero explicárselos así, porque a mí me gusta eso sí dinámica, quiero explicárselos así, para ver cómo sería un cambio de observador o cómo serían unos observadores diferentes. Supongamos que nosotros hacemos una venta, supongamos que tenemos ventas y llega un cliente. Bueno, ese cliente no nos compra. Entonces, una persona puede decir, uno de ellos puede decir que ese cliente es un estúpido, no aprovechó la oferta que tenía para él. Y ese es un observador. El observador que piensa que en realidad el otro es el equivocado, el que pone la responsabilidad afuera, ¿no? Después puede venir otro observador y decir, bueno, lo que pasa es que no debe estar tan lindo el negocio. Entonces ese observador lo que está viendo es el entorno, su entorno. Está poniendo la responsabilidad en su medio. Y después de repente aparece otro observador y dice, sí que me parece que el speech con que trataste de hacer tu neuroventa, no sé, que está como medio complicado, no se entiende bien, por ejemplo. Me gustaría hacerme responsable para ver si puedo hacer una apertura poderosa de lo que es la forma de vender, por ejemplo, nuestra empresa. Y ya ahí tenemos 3 observadores totalmente diferentes de una misma cosa. Y cómo, después de escucharlo a este último observador decir, me parece que la clave está en hacernos responsables de que quizás no estamos transmitiendo lo que queremos transmitir, anula directamente las otras 2 versiones de los otros 2 observadores, por supuesto si los otros 2 observadores se dejan, ¿no? Y empieza como a confluir una apertura más poderosa. Y ahí que viene, conjuntamente en lo que decimos en el coaching, el quiebre y la transparencia, ¿no? Entonces ahí es como, ¿y si soy yo? Después es que tenemos un problema con mirar la parte y que si soy yo. Pero bueno, el observador y los cambios de observadores tienen que ver con el estar muy atento a cada uno de nosotros, a mirar qué parte tiene eso nuestro implicado en el afuera. Y cuando decía recién que no me iba a colgar con la epigenética, pero sí lo voy a decir. La epigenética es una disciplina, ¿sí?, que se dedica a estudiar cómo los genes hacen el cambio, cómo los genes que hay se producen y tienen cambios de acuerdo al medio ambiente donde están. Es muy interesante, es un tema muy interesante para tratarlo. Se van adaptando. Se van adaptando. Y van a hacer nuevas conexiones neuronales también. Sí, hay algunas que van a morir. Cuando cambie el observador, algunas conexiones van a morir. Nunca más voy a volver a ver algo como lo vi, ¿no? Entonces acá es muy importante ver estos procesos, digamos, en ejemplos, y también saber que hoy por hoy las neurociencias, como son las neuroventas, como, bueno, es toda esta apertura que hay de las ciencias cognitivas y de las neuro, para poder ver qué le pasa al cerebro cuando hace un cambio de visión. Esto crea una nueva conexión neuronal. Claro, porque como te decía al principio, las emociones surgen de esas conexiones eléctricas, ¿sí?, neuronales que producen una emoción. Entonces, al descubrir y al corregir, se cambia todo esas conexiones neuronales, con lo cual las emociones son diferentes y ya nunca más se vuelve para atrás. O sea, ya no, una vez que se adaptó a la circunstancia, a la necesidad, a lo que estaba pasando, ya está, así queda, ¿no? Y un ejemplo de adaptación, y para que vean que muchas veces hacemos cambios de observadores físicos sin darnos cuenta, es el que conduce un automóvil, por ejemplo, sabe perfectamente que hay un agujero negro entre el retrovisor que no se puede ver, ¿no?, que es el parámetro, y los laterales, los espejos laterales. Siempre queda
Si yo voy quieto, sentado en el volante, siempre queda un lugarcito donde no se puede ver, porque no alcanzan los espejos a ver, a mostrar todo lo que está pasando ahí atrás, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros instintivamente? Nos acomodamos, levantamos la cabeza o hace ¿para qué? Para poder observar esa parte que no estamos viendo. Y eso lo hacemos instintivamente, es totalmente transparente, está incorporado, ¿no? Cuando hay algo que no nos está dejando ver lo que está más allá, instintivamente nos corremos hacia un lado o hacia el otro para poder ver lo que hay atrás. Entonces, estamos cambiando el observador. ¿Por qué? Porque me estoy corriendo y adaptando a esta nueva circunstancia para poder ver lo que quería ver y que lo que tengo al frente no me lo está permitiendo. Entonces, de la misma manera en que instintivamente, porque eso lo hacemos de manera instintiva, automática, y es una reacción automática, ¿sí?, de nuestro cerebro. Lo mismo hay que hacer con el inconsciente, con las neuronas y con el observador que somos. Y de la misma manera en que me puedo correr para ver lo que hay allá, igual pasa con nuestro cerebro. Solamente es un entrenamiento. Hay que entrenarse, primero descubrirse, descubrir qué tipo de observador soy, porque hay dos tipos de cambios de observador, ¿no? El primero es descubrir qué tipo de observador soy, ahí ya cambio. Y el segundo es producir el cambio. Y esto también se da con otro ejemplo cortito y los dejo, que por ejemplo, se los cuento en poquitas palabras. Había dos amigos que no se entendían por unas cuestiones obvias de opiniones políticas y demás, no se entendían por mensaje, ¿no? Y se terminaban y discutían y volvían, y siempre lo mismo, y uno terminaba aflojando y pidiendo disculpas, pero siempre utilizando la vía del mensaje escrito o grabado a través de cualquiera de las redes sociales. Entonces uno de los amigos preocupado habla con su compañero de trabajo y le dice, che, vos sabés que no sé, no me estoy entendiendo con él con los años que hace que estamos juntos. Y dice, ¿por qué? Y porque nos bardeamos, para decir de una manera, ¿no? Por mensaje, pensamos diferente. Y este compañero de trabajo le dice, che, ¿por qué no lo invitás a tomar un café? Y lo charlan. Automáticamente a él lo miró como diciendo, pero a ver, tan fácil era y no me di cuenta de que estaba haciendo siempre lo mismo y produciendo siempre el mismo resultado. Es decir, no me di cuenta que podía ir a sentarme a tomar un café, mirarme cara a cara, bueno, hoy con la pandemia está un poco más difícil, pero mirarme cara a cara y acomodar lo que estaba desacomodado. Lo que hizo ese compañero de manera sin darse cuenta, involuntaria, fue cambiar el observador de esa situación. Entonces fue, tomó el café y se arregló el problema. A eso nos intentamos explicarles que eso es lo que significa ser un observador en nuestra vida y en las cosas que suceden en el afuera. Sí, por otro lado, ahí cuando nombrabas lo del inconsciente, veamos que hay cosas que están profundamente arraigadas en nosotros, profundamente arraigadas, que a veces nos hacen actuar de manera máquina, ¿sí? Encontramos un patrón, establecemos un patrón y le damos. Por ahí cuando no nos damos cuenta, ya estamos haciendo otra vez lo mismo, ¿sí? Que cuando se habla del inconsciente, se habla, bueno, de pulsiones, se habla de muchas cosas, pero lo importante es esto, seguimos como un patrón, una misma línea, todo el tiempo. Y vas a decir, ¿pero no te vas a dar cuenta que estás haciendo todo el tiempo lo mismo? Y no me doy cuenta. No me doy cuenta porque estoy automatizado, estoy en piloto automático. Entonces, no estar en piloto automático requiere muchas ganas de estar atento y ese obviamente es nuestro trabajo, ¿no? De alguna manera, PNC está hecho y creado para eso, para darles todas esas herramientas. Pero bueno, es necesario estar atento. Y una vez que uno empieza a estar atento, se acostumbra a estar atento todo el tiempo de sí mismo,
ya empieza como a darse cuenta cuando va a caer, es como, ay, ya estoy por hacer lo mismo, ay, ya estaba por contestar lo mismo, ay, ya me estaba, no, ya estaba por actuar ahí en caliente, no pensando en lo bueno. Cuando crean que esto es porque sí, no es porque sí, no es porque sí. Pasan muchas cosas en las que estamos automatizados y que hay muchos factores endógenos y factores exógenos que están ahí y hay que ajustarlos, digamos, ¿no? Bien, a mí Vale. me gusta utilizar la frase salir del modo robot, ¿no? Salir del modo Eh, robot, totalmente, totalmente, y no salir del modo robot. utilizamos, utilizamos una herramienta poderosísima que primero la utilizamos en nosotros y después a las personas que acompañamos, que es la pregunta. Algo tan simple y utilizarla como herramienta para salir de ese modo robot. Y cuestionar directo a esos filtros que nos hacen interpretar la realidad de esa forma programada o robótica. Y aunque no lo crean, ya son las 8. Sí, y para Dale, cerrar, dale, dale, decimos dos frases cada uno y cerramos y nos vamos. para que me queda pendiente algo. Cabe aclarar que no todos los filtros son malos y que no todas las programaciones son negativas, porque nosotros No, cada vez que hablamos de programaciones, de filtros, qué sé yo, es como que estamos mandando un mensaje de que todo eso es malo. No, 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 no. Es más, nosotros somos un programa biológico caminando, con lo cual eso no es malo y hay muchos filtros y programas que no son malos, muy por el contrario, son muy positivos y nos ayudan muchísimo a la supervivencia. Pero también hay otros que esos da la casualidad que están más escondidos y hay que buscarlos un poco más, que nos producen cierta molestia, cierta incomodidad, cierta cosa que no nos permiten ser plenos, ya sea en decisiones o en los momentos en que nos pasan las cosas, ya sea porque nos superan los nervios, nos supera el estrés. Y a esos son a los que nosotros nos referimos cuando hablamos de filtros y patrones. Porque en realidad no todos son, no podemos hablar de que todos nuestros patrones sean negativos, solamente corregir aquellos que consideramos que nos están entorpeciendo nuestra llegada permanente al buen vivir, que le llamo yo. Y voy ahora, a agregar una cosita más a lo que dijiste. Hay algo que lo vamos a ver también en el curso cuando estemos, y es que, bueno, un mecanismo no se puede desarmar sin haber aprendido otro. A las personas no les podemos sacar un síntoma y dejarles un hueco. Eso sería algo muy peligroso, algo muy irresponsable. Entonces, por eso la plasticidad neuronal y el proceso de aprendizaje siempre va en paralelo. Mientras voy aprendiendo una cosa, voy desarmando la otra, ¿sí? Por supuesto que vamos a elegir qué, ¿no? O sea, si hay algo que no funciona, de repente no vamos a ir por la vida desarmándolo al vicio, ¿no? Pues, ¿para qué lo haríamos? por Pero supuesto, bueno, sí en lo que sí queremos, sí hay cosas que sí queremos cambiar, hay cosas que sí nos gustaría hacer de otra forma, y está bueno que sepamos que no es una cuestión de magia, que arranco el síntoma y el mecanismo y ya no tenés más nada, ¿no? Porque queda un hueco, todo mal, ahí sería como arrancarle los cables al robot, chao, ni no anda nunca más, diría. Pero bueno, sí, está bien, del proceso de plasticidad, ¿sí? En paralelo. Uno arma mientras perfecto, puede desarmar. perfecto. Sí, que quedan un Bueno, montón de otros temas y de seguir, bueno, vamos a sí, respetar. yo creo que vamos a respetar la hora. Ha quedado claro, me parece, lo del observador, sino como siempre, y le invitamos a la gente que ha participado, si le ha quedado alguna duda, lo puede hacer por los canales que se comunican siempre. Nosotros los vamos a responder como siempre. Y si tienen alguna inquietud también, si quieren plantear un tema también. Y desde luego, nosotros vamos a tratar de seguir un orden con todo esto, con lo cual para la semana que viene ya estamos preparando otro tema que también es muy
es muy nombrado vulgarmente como la palabra observador y realmente no tenemos la dimensión de lo que estamos diciendo. Así que para la semana que viene va a ser sumamente interesante que estén con nosotros, que inviten, como yo siempre digo, a sus amigos o a la gente que esté un ratito libre y quiera participar, porque le estamos dando la oportunidad de descubrirse, la oportunidad de conocerse, la oportunidad de decidir si quiere corregir o no algo que le pueda estar molestando. Entonces, desde ya, muchas gracias a todos por estar en este momento. Gracias a los que nos Bueno, acompañaron y a los que nos dejan mensajes por privado, que siempre les digo que ya vamos a trabajar sobre los temas que nos mandan y que lo manden, que ahora estamos haciendo como estos pequeños cortitos como para que vayan entendiendo, pero que no nos olvidamos y que bueno, agradecemos que manden todo lo que quieran trabajar. Está bueno, lo vamos a hacer en algún momento. bien, a mí también nada más que agradecer y para mí estos espacios eh, yo los considero fundamentales porque son espacios que nos hacen mirar para adentro, hablando mucho del observador, son esos regalos que nos hacen estos espacios para salir un poco de ese día a día y regalarnos este tiempo para escuchar y nosotros para dialogar y me parece que son verdaderos regalos. Así que desde ya gracias y gracias a ustedes. Bueno, chicos, besitos, nos vemos nosotros por privado y con la gente la semana que viene, ¿sí? Estamos de nuevo todos juntos con un nuevo tema más interesante que este. Ahí vamos. Un beso. Bueno. Besos a todos.